Amén. Gloria al Señor. Padre, seas exaltado y alabado, levantado en este día, Padre. Gracias por tu gran presencia. Gracias, Señor, por el renombre de quien tú eres. Gracias, Señor, porque a ti podemos acercarnos en este día y tú eres tan bueno. Padre, permite que esta mañana aquí juntos, unánimes, que tu Señor pueda despertar en nosotros hambre y sed de ti nuevamente. Permite, Señor, que nuestras mentes y corazones sean, Señor, atraídas, acercadas a ti. Que tú puedas, Señor, ser visto, exaltado y glorificado. Acércanos a tu palabra ahora, Padre, en estos breves momentos que tenemos juntos. Y permítenos ver, Señor, maravillas de tu palabra. Tal como te hemos levantado y exaltado en cántico y en alabanzas, en adoración, Padre. Ahora permite nuestros corazones solemnemente y con sinceridad y autenticidad, Señor, también exaltar y glorificar tu nombre a través de tu hablar, de tu palabra, Señor, expresar tu deseo, tu corazón a nuestras vidas. Danos oídos para oír y mente, Señor, que reciben y captan y ponen en obra lo que tú hablas. En el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Amén. 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 Hermanos, le quiero invitar en esta mañana a el libro de Proverbios, el primer capítulo de Proverbios, por supuesto. Proverbios capítulo 1. Mientras que buscan Proverbios capítulo 1, la semana pasada nosotros comenzamos a ver lo que es buscar a Dios. Y por supuesto, quiero decir en esta mañana que buscar a Dios no es simplemente un concepto marginado o una cosa en las Escrituras entre muchas otras. Buscar a Dios, amados, es, si quizás lo pudiera decir, lo central. Y hemos decidido comenzar este año descubriendo lo que eso es y acercarnos a Dios. Aprender cómo acercarnos a Dios. No tenemos que venir a la iglesia, a esta comunidad de creyentes para acercarnos a Dios. Y Dios sí ha provisto la comunidad de creyentes para aprender y crecer juntos en la gracia. Pero nuestra relación para con Dios, para con Él, requiere una búsqueda de Él. La semana pasada consideramos el aspecto principal de buscar a Dios, que lo titulamos así, obediencia. Obediencia al llamado a buscar a Jehová tu Dios. Y esto lo veíamos allá en Segunda de Crónicas, como nosotros somos llamados a obedecer a Dios en esto. Él es el que nos llama, Él es quien nos llama a buscarlo a Él. A nosotros que hemos creído, que hemos hallado gracia delante de sus ojos, para esto Él nos ha llamado, para que le busquemos. Y veíamos tres diferentes partes de ese llamado la semana pasada, principalmente que requiere que nosotros podamos oír. Que esto no es un llamado de la iglesia o de los pastores o de cualquier índole o cualquier lugar, sino Dios mismo se acerca ahí a tu silla donde tú estás y habla a tu oído y dice, búscame, búscame tú a mí. Y para eso requiere que tenemos que oír y también manifestar. Eso manifiesta verdadera conversión, porque cuando respondemos a su llamado, empezamos entonces a dejar a un lado tantas otras cosas y a buscar a Dios, que es la obra principal, el llamado principal para con nuestras vidas, de buscarle. Y Él sí puede ser hallado. Aún comenzamos en esta mañana hablando que buscar mientras que puede ser hallado. Y hermanos, Él puede ser hallado en esta mañana en tu vida. Y la tercera cosa que vimos es que requiere un compromiso, un juramento, que no simplemente es saber esta verdad y oír de Dios y entender que tengo que tornar a Él y empezar a tornar a Él, pero requiere un compromiso, una promesa de decir, Señor, te buscaré. Pase lo que pase, te buscaré. Aunque no te sienta, aunque no te halle inicialmente o rápidamente, seguiré buscándote. Así que, habiendo oído eso la semana pasada, yo quiero hacerte una pregunta en esta mañana, simple, directa a cada uno de nosotros. La pregunta es esta: ¿cuántos buscaron a Dios esta semana pasada? ¿Cuántos verdaderamente dijeron, Señor, te buscaré? Y esta semana fue diferente para tu vida, donde tú buscaste verdaderamente, auténticamente, en una manera que no lo habías hecho antes, buscaste a Dios. Esa es una pregunta bastante sobria, porque si tú te hallas en el campamento de los que oyeron,
pero no tornaron a Dios, entonces ya estás en peligro, amado. Estás manifestando un corazón ya o duro o frío o no deseoso de Dios. Con nuestros labios podemos decir muchas cosas de Dios, pero Dios dice, con sus labios me adoran, pero sus corazones están lejos de mí. Dios quiera que eso no sea la realidad de tu vida o de la vida de cualquier creyente en esta mañana, sino que estemos cercanos a Dios. Viendo esa introducción a este tema de buscar a Dios, esta semana deseamos continuar en nuestra secuencia, viendo cómo también se requiere diligencia. Esto como se añade al último punto de un compromiso, diligencia. La idea de que esto no se hace solamente cuando lo siento o buscar a Dios no es algo que se hace simplemente cuando tengo un problema o alguna dificultad y entonces busco a Dios, sino que buscar a Dios es algo que ocurre en el corazón que Dios desea que tenga diligencia, que sea lo primero, lo primordial, lo más importante de todo. Y hermanos, la mayoría de nosotros admiramos diligencia y queremos tener diligencia. Queremos ser vidas que hacemos todo fielmente, que somos disciplinados. Pero también encontramos que la diligencia es difícil. Ser disciplinado, ser una vida ordenada que hace todas las cosas fielmente es difícil. Aún más difícil, aun si lo haces, de mantenerlo, de mantener una orden buena en tu vida. Y no estoy hablando de cualquier orden, estoy hablando de verdaderamente hallarnos en búsqueda de Dios. Y a menudo queremos ser vidas disciplinadas, vidas ordenadas, vidas que verdaderamente son diligentes. Pero cuando vemos el costo que es requerido, como si hay falta de compromiso. Y sí hay un costo. En esta mañana vamos a ver algo que está aquí en Proverbios capítulo 1, que es la diligencia que Dios desprecia. El tipo de diligencia, y sí hay una diligencia que Dios no quiere, que no le agrada a Dios. Y al ver la diligencia que Dios desprecia, también veremos la que sí Él desea en nuestras vidas. Y vamos a ver ese contraste en esta mañana. Proverbios 1, versículo 28 lo pone claramente. Dice, este es Dios diciendo, en contradicción aparente a lo que vimos en Isaías esta mañana, buscarme mientras que puede ser hallado, dice versículo 28 de Proverbios 1, entonces me llamarán, y dice, y yo no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. ¿Cómo es que la Biblia nos presenta esta realidad? Y por supuesto, cuando vemos este contraste, tenemos que indagar a lo que dice la palabra. Nos llama a buscarle, pero también hay aquellos que buscan a Dios de tal manera que no hallan a Dios. Y quizás tú has sido una vida así. Quizás tú te puedes enfocar en esta mañana y decir, Señor, pero yo verdaderamente he hecho muchas cosas en esta vida cristiana, pero me hallo que no estoy cercano a ti. Me hallo que no estoy donde creo que debo estar con respecto a mi relación contigo. Hermanos, la primera cosa que quiero que tú entiendas y que este pasaje nos empieza a revelar, y vamos a leer más de este capítulo, es que hay una diligencia mala, una diligencia impía. Y eso es lo primero que yo quiero que tú pienses conmigo. Hay una forma de diligentemente buscar a Dios que Dios desprecia, que no agrada a Dios. Y esta es una forma de esfuerzo y compromiso que en vez de acercarnos a Dios, nos aleja de Dios. En lugar de invitarnos a acercarnos a Dios, causa que nosotros pensemos que a través de esto nos acercamos, y la realidad es que nos alineamos o apartamos más de Dios. Nosotros como creyentes podemos parecer ocupados y fructíferos, incluso muy espirituales, mientras que estamos alejados de Dios y separados de su gracia. Y esto es una realidad que este capítulo de Proverbios nos revela. Dios rechaza cierto tipo de diligencia, de búsqueda de Dios, pero aprecia y honra otra. Aquí mismo en Proverbios, versículo 17,
capítulo 8, versículo 17, dice la palabra así. Proverbios capítulo 8, versículo 17, dice así la palabra. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Aquí mismo en el libro Proverbios se está hablando de aquellos que temprano le buscan, pero coordina esa característica de los que le hallan, que Él ama a los que le aman. Así que buscar a Dios, consideren esta realidad, buscar a Dios sin amar a Dios es un gran peligro. Es una diligencia impía. Es lo que podemos llamar religiosidad. Buscar conocimiento, entendimiento, aún relación y obrar y estar en cierto tipo de función entre el pueblo de Dios, pero no amar a Dios. Esto es un gran dilema para muchos. A medida que aspiramos a buscar a Dios diligentemente, hermanos, debemos aprender la diferencia entre la diligencia que le agrada a Dios y que le deleita a Dios y la que Dios desprecia. Hay una diligencia mala, una búsqueda de Dios que no le agrada a Dios, que carece de amor por Dios, que está establecida en otro criterio. Y lo que quiero titular ese tipo de diligencia es lo segundo que ahora quiero que empiece. Sabiendo que tal mala diligencia existe, vamos a darle un poco más de definición y llamarla una disciplina de rebelión, una costumbre, una rebelión disciplinada, una rebelión que en cierto sentido es un sentido de diligencia, que buscamos a Dios, pero por razones o deseos que no son los que le agradan a Dios. Estamos hablando de un responder a Dios sin acercarse a Él. Estamos hablando de un andar que no solo da la apariencia de ser genuino, pero que aún engaña a los practicantes a pensar que son genuinos. Amado, esto es demasiado importante. He conocido a muchos creyentes que han conocido y han andado en la fe y participan de toda la comunidad, todas las expresiones de lo que es la vida cristiana, pero sus corazones están lejos de Dios. Y esto es un gran peligro, y no quiero que nadie, ni en esta congregación, ni cualquiera que pudiera oír estas palabras, se hallara en una situación tan destructible. Rebelión disciplinada, rebelión que es algo que en cierto sentido conlleva de parte de nosotros diligencia. Que estamos en la iglesia todas las veces que se abren las puertas, que participamos de todas las prácticas que se espera que nosotros practiquemos, andamos y decimos y conocemos todas las cosas que pensamos que debemos conocer, con un corazón que se halla en rebelión contra Dios. No obedece a Dios. Cuando busca a Dios, lo busca de maneras que no agradan a Dios. Quiero darte aquí en Proverbios 1 una lista breve de los hechos que se encuentran aquí. Dios declara acerca de los disciplinados en rebelión, los que practican este tipo de búsqueda de Dios que no le agrada a Dios. En el capítulo 1 de Proverbios, nuevamente, versículo 25, 26, dice así: sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Esta es la característica de ellos. También yo, versículo 26, me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegará como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Dice versículo 8, donde empezamos: entonces, en esa situación, en ese momento me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Esto es sobrio. Esto no es una indiferencia divina. Esto no es que Dios no está interesado en nuestro bienestar. Esto no tiene nada que ver con Dios no haciendo su parte, Dios no siendo glorioso, amoroso y fiel.
sino es algo mucho peor que una indiferencia de parte de Dios. Es hostilidad del Todopoderoso. Él dice, no me hallarán cuando me busquen de esta manera. Estas personas están buscando a Dios diligentemente de mañana, desesperados por la ayuda de Dios, el rescate de Dios. Y Dios se ríe de ellos. Esto debe despertarnos, hermanos, porque hay aquellos que solamente cuando se encuentran en problemas, en dificultad, es el único momento que aparentemente buscan a Dios. Pero esa búsqueda de Dios no es lo que le agrada a Dios. No puede agradar a Dios porque no es porque aman a Dios, no es porque han deseado a Dios, sino es que quieren que Dios sea el mágico que provee en su momento de necesidad lo que ellos están buscando, lo que ellos necesitan. Dice el versículo 29, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Por eso es que lo llamamos un acto de rebelión. No quisieron oír. Miren la lista que está en este verso. Versículo 29. Desechasteis mi consejo. De que Dios habló. Dios expresó su amor para con nosotros. Pero hay aquellos que no recibieron su consejo, sino lo desecharon. No solamente desecharon en esta lista que quiero que vean, pero aborrecieron la sabiduría. Aborrecieron la sabiduría. Y no solamente eso, no escogieron el temor de Jehová. Tengo una lista que quiero que tú la veas aquí delante de ti. Desecharon mi consejo. Aborrecieron la sabiduría. La pantalla la pueden tener ahí delante de ustedes. No escogieron el temor de Jehová. Menospreciaron toda reprensión. Es decir, versículo 29 y versículo 30 describe el tipo de rebelión que hay en aquellos que buscaban y buscaron a Dios de esta manera. Y este juicio, hermano, es severo. Desechaste mi consejo, aborrecieron la sabiduría, no escogieron el temor de Jehová, menospreciaron toda reprensión. Proverbios 1, 29 al 30. El juicio de Dios es severo contra tales. Pero no es un juicio injusto. No es algo arbitrario. No es algo que Dios hace sin razón. Ignoraron y desobedecieron a Dios hasta que llegó la crisis. Y no tenían a dónde acudir. Cuando llegó el problema, fielmente se volvieron a Dios. Diligentemente se arrepentían y buscaban a Dios. Pero ese arrepentimiento, esa búsqueda, ese volver a Dios no le agradaba a Dios. Amado, puedo decir algo aquí entre paréntesis. He visto muchos creyentes así. Que tristemente, vidas que por endurecer su corazón, cuando entonces buscan a Dios, no le hallan. Y algunas veces han tenido razón por cuestionar si sus vidas verdaderamente son corazones, no salvos por gracia. Porque se ve una actitud para con Dios, porque Dios no responde, que no concuerda con aquellos que dependen y aman y buscan y se rinden delante de Dios. Sino una desesperación, un odio, un malestar, una ira, porque Dios no hace lo que ellos esperan cuando ellos piden. Porque Dios no está oyendo. Dice Mateo capítulo 7. Muchos me dirán en aquel día, muy importante, esto lo hemos leído muchas veces en la iglesia, dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos? Clave, en tu nombre. Y esto se va a repetir varias veces. En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿No fue así, Señor? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Mira esto, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amado, esto es tan importante que tú lo oigas en esta mañana, especialmente si tú en esta semana, habiendo oído que Dios te llamó a buscarle, has sido tú frío para con Dios. Y es la razón que estamos mirando este asunto de buscar a Dios aquí en el principio del año. Es una cosa conocer y saber y entender. Es otra cosa verdaderamente agradar a Dios con nuestros actos, con nuestra mente, con nuestro corazón. La disciplina puede convertirse en un engaño. Porque voy a la iglesia, porque hago las cosas que sé que debo hacer.
Un engaño que nos deja orgullosos de nosotros mismos ahora, ¿no? Con las manos vacías el día que entonces nos hallamos en necesidad. Y aquí en este pasaje nos dicen el último día. En aquel día se presentarán y dirán: Señor, nosotros hicimos esto y aquello, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre, hicimos milagros. Y Él dirá: no os conocí, apartaos de mí. El camino al infierno, el camino a separación de Dios eternamente y para siempre, está pavimentado, hermanos, con la misma disciplina y diligencia que se encuentra también en el camino al cielo. Pero hay una disciplina, una diligencia que agrada a Dios, y una disciplina y una diligencia que no agrada a Dios. Una es rumbo a destrucción. Hicimos esto y aquello y lo otro por ti en tu nombre. Y Él dirá: no. Ustedes son hacedores de mal. Las obras de ustedes no agradan a Dios. Esto es muy peligroso, hermanos. Dios desprecia alguna diligencia, por este tipo de diligencia, porque en su fundamento, en su corazón, deshonra a Dios. Toma a Dios en una manera deshonrosa. Si nos volvemos hacia Él de mala gana, en una crisis, en una tragedia, después de meses y años de ignorarlo y vivir una vida abandonándolo, le tratamos como un Dios ignorante, como un Dios que no tiene inteligencia o sentido común. Tratamos de atarle y forzar que Él atienda nuestras peticiones, que Él obre por nosotros, aunque no le amamos, ni le deseamos, ni le buscamos cuando era tiempo. Buscadme mientras que me podéis hallar. Hermanos, nuestra búsqueda por Dios parece un último esfuerzo algunas veces en algunas vidas. Este tipo de diligencia a menudo es una diligencia impaciente, esperando que Dios actúe en nuestro calendario en base a lo que nosotros queremos y cuando lo queremos. Exige que Dios haga lo que nosotros hemos deseado. Es egoísta, centrado en nuestras propias oraciones, en nuestros propios deseos. Y es de corta duración, porque cuando recibimos lo que deseamos o se resuelve el problema, pronto nos apartamos de la búsqueda de Dios. Y la Biblia nos advierte a no ser este tipo de buscador. ¿Cuántas veces aquí en la congregación Monte de Sión yo he visto a vidas entrar por las puertas porque hay una necesidad en su vida? Algo pasó, un problema matrimonial, un problema con un hijo, una enfermedad, una circunstancia de todo índole, y entran y aparentemente están conmovidos y están buscando a Dios, pero tan pronto que el problema se desaparece, ellos también se desaparecen. Su búsqueda por Dios no era la búsqueda que agradaba a Dios, y no deseaban a Dios como debían desearlo. Este tipo, hermanos, de actitud se basa en temor a las consecuencias y no en el gozo. No quieren sufrir las consecuencias, pero no en el gozo para con Dios. No buscan a Dios porque lo desean y lo aman. Tratan a Dios como un títere y tiene Dios que responder a sus peticiones inmediatamente. Pero nuestro Dios no es así. Nuestro Creador, hermanos, el sustentador de todo ser viviente, Él es soberano, Él es glorioso, Él es hermoso. Él no puede ser manipulado por nadie. Él es el autor de todas las cosas creadas. Dios odia este tipo de diligencia por aquellos que le buscan de esta manera. Sirven y aún inclusamente se sacrifican supuestamente en la obra de Dios para la gloria no de Dios, sino de ellos mismos.
Y he sido bastante abundante en presentar esta parte del sermón esta mañana porque temo el peligro de algunos hermanos que se encuentren en esta situación. Óigame bien, cuando Dios mira las fibras, la autenticidad de nuestro esfuerzo, de nuestra planificación, de nuestro sudor, de nuestro compromiso, de nuestras obras, de nuestras acciones, Él desea ver cuán grande y bueno es Él y no cuán fuertes somos nosotros. Lo que Dios quiere ver es su grandeza en nuestras vidas y no que nosotros aprendimos a hacer esto y aquello bien. Y por supuesto, al lograr todo eso, nos pensamos que estamos bien con Dios. Y quizás una de las razones por la cual no se busca a Dios. Porque creen que están bien con Dios. Pero cuando viene el momento de necesidad, corren, claman. Y como dice aquí en Proverbios, y Dios no oye. Consecuentemente, la fuente para agradar a Dios, y esto es lo último que dejo con ustedes, oigan esta frase, es adoración diligente. Estamos hablando de diligencia en esta mañana. La diligencia que no agrada a Dios y la diligencia que sí agrada a Dios. En capítulo 1 de Proverbios vemos la que no le agrada. Regresamos al capítulo 8 de Proverbios para ver la que sí le agrada. Porque esta es un responder a Dios que es creado por Dios mismo, que agrada a Dios y refleja a Dios fielmente. Lo refleja a Él como hermoso, glorioso, deseable, amable. Es un responder a Dios que le atesora a Dios. Esto es lo que Dios quiere que se desarrolle en tu vida y en la mía, hermanos. Proverbios 8, en esta ocasión mirando el versículo 14 al 17, dice, Dios dice esto, conmigo, Proverbios 8, 14, conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia. Mío es el poder. Notan como Dios está diciendo, yo soy el centro de estas cosas. En mí se hallan estas cosas. Buscarme a mí es buscar estas cosas. No fuera de mí, sino en mí. Versículo 15. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Versículo 16. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Entonces llegamos al versículo 17 que leímos anteriormente. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Él no promete ser hallado de buscadores poco entusiásticos o reacios o rebeldes. Él busca adoradores diligentes, auténticos, verdaderos. Lo que dice el Señor, en ti se halla la inteligencia, en ti se halla el poder, en ti se halla la sabiduría, en ti se hallan las piedras preciosas, en ti se halla, Señor, todo lo que necesito. Te busco porque tú eres la fuente de todo lo que yo deseo y necesito. Oh, que Dios despierte. Eso es la conversión de la cual hablamos la semana pasada. Que oímos, buscadme, y entonces tornamos para con Dios y comenzamos a buscarle porque Él está operando en nuestro corazón. Él busca hombres y mujeres que le buscan con todo su corazón. Esto está claro en las Escrituras y no tengo que ir a otros pasajes para hacértelo claro. Él desea que le busquemos con toda nuestra alma, fuerza, mente, con todo lo que tenemos. Que le atesoremos, que le amemos, porque lo deseamos a Él. Y no solo a su ayuda, no solo su perdón, no solo sus bendiciones, sino lo deseamos a Él. Y amado, yo te insto, te llamo en esta mañana a que tú analices tu corazón delante de Dios al respecto. Dios se goza en nuestra diligencia cuando tal diligencia revela su gran valor al mundo, que nosotros buscamos a Dios porque Él es el todo de nuestras vidas. Lo necesitamos porque sabemos que Él es la fuente de mi vida, que el gozo y toda perfección y bendición viene de Él. La diligencia que Dios desea, y le hago otra pequeña lista. Esta clase de diligencia, hermanos, está caracterizada por estas cosas. Amor a Dios. Atesorando, ¿quién es Él? Esta es otra lista que quiero que pensemos. La clase de diligencia es amar a Dios, atesorarlo, a Él más que cualquier otra cosa. Es una diligencia paciente.
que espera en Dios, que no demanda ahora, sino sabe cómo esperar en Dios, sabiendo que 1000 años es como un día para Él. Y estamos listos para esperar toda una vida si es necesario, porque su bondad, su tiempo es perfecto. Este tipo de diligencia es sacrificial. Desea vivir una vida que se entrega, que sufre aún hasta morir por su gloria. Porque aunque no recibamos nada de lo que pedimos en esta vida, sabemos que a Él hemos puesto central. Y Él nos da lo que ciertamente a Él le glorifica y Él exalta. Y queremos vivir para Él. En mi vivir como en mi muerte, que Él sea glorificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dice Pablo. ¿No? Y la vida que vivo ahora la vivo para la gloria, para la honra, para la exaltación de Dios. Mejor es morir, amados. Es una gran ganancia, no que quedarme aquí en este mundo y sufrir. Mejor ir a su presencia. Pero si tengo que sufrir por su causa, gloria a Dios. Sacrificial, servidumbre a Dios. También es constante. No es algo que varía. No es algo que está vacilando bajo las olas y se mueve, sino es algo que es constante, porque sabe que Dios es constante y eterno. Y también está lleno de gozo. Porque aquellos que empiezan a conocer a Dios y en su presencia plenitud de gozo, empiezan a entender que Él está sembrando en nosotros semillas de su palabra. Él está produciendo en nosotros vida y vida en abundancia. Y nosotros comenzamos a cosechar mucho cuando buscamos a Dios. Nuestras vidas están llenas de la plenitud, del gozo y la abundancia de Dios con solamente buscarle. Estamos hablando de una búsqueda diligente, una adoración diligente. Y buscamos sus riquezas, hermanos. Buscamos la grandeza de Dios. Esto es algo que yo dijera que es un fenómeno. Es una grandeza que solamente Dios puede dar. Y no solamente eso, hermanos, pero como dice la palabra en Filipenses 3, y solamente quiero leer el versículo 8 de Filipenses 3, pero dice así: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿No ve que sacrifica? Como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Esto es buscar a Dios. Dejar todas las cosas como pérdida. Por la excelencia del conocimiento, de encontrar a Cristo Jesús. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Y es decir, que este tipo de búsqueda de amor por Dios ve a Cristo como el central. Dios eleva a su Hijo, levanta a su Hijo, exalta a su Hijo. Digo, oídlo a Él. Él será exaltado y glorificado. Y Dios levanta a su Hijo, Dios mismo entre nosotros. Y todo esto, hermanos, es una provisión de Dios. Si eres creyente en esta mañana, tú vas a descubrir y debes descubrir que Dios produce eso en tu vida. Si tú no estás buscando a Dios, no tienes búsqueda y deseo por Dios, teme por tu alma. Porque puedes encontrarte en el campamento de aquellos que dicen, hicimos, y todos los años fui a la iglesia Monte de Sion, y yo trabajaba en el grupo de alabanzas, o yo enseñaba a los niños, yo trabajaba y funcionaba, y yo era uno de los más fieles. Pero nunca hubo un amor y búsqueda por Dios genuino ni auténtico. Quiero darte una distinción para que tú entiendas la importancia de la palabra de Dios. En Proverbios capítulo 1 está hablando del necio, del que no conoce a Dios. Cree que conoce a Dios quizás. Quizás está engañado a pensar que ha podido practicar las cosas que él asimila como la obra, el estándar, o el camino del creyente. Eso es lo que se encuentra en Proverbios capítulo 1, el que ha rechazado, el necio que ha rechazado. Pero en el capítulo 8 de Proverbios vemos aquel hijo que se encomienda para con Dios, que se somete a Dios, que oye su consejo, que busca y lo hace a Él principal, que sabe que es Él el centro de todo. Estamos hablando de la diferencia entre incrédulos y creyentes, amados. Pero para los creyentes, esta búsqueda es una provisión por Dios mismo. El cristianismo no es enemigo del esfuerzo. El ser un creyente no contradice la idea que nosotros debemos ser diligentes en buscar a Dios.
lejos de ellos, sino debemos ser los más diligentes de todos en esta faz del mundo. Nosotros que conocemos a Dios debemos buscar a Cristo y solo Cristo, y todas las otras cosas tirarlas como basura a un lado. No importan en contraste, en comparación a lo que Dios nos ha entregado en Cristo Jesús. La obra de Cristo Jesús en la cruz, hermanos, ha pagado la deuda y nos ha comprado el perdón y la liberación que Dios nos ha otorgado. Y cuando Jesús dijo, consumado es, la obra está completada, Él estaba removiendo, hermano, el esfuerzo y la diligencia débil del ser humano y reemplazándolos, comprando para nosotros este poder para buscarlo diligentemente. Dios compró para nosotros la capacidad de rendir nuestros corazones delante de Dios y Dios oír a aquellos que se rinden a Él. Él nos ganó lo que nosotros no podíamos ganar, porque todos nuestros esfuerzos son como trapos de inmundicia para con Dios. Pero el que ha creído, el que se ha sometido, el que se ha rendido, el que ha sido salvo por gracia, el que Dios ha operado en su corazón, Dios empieza a convertir y transformar y hacerlo en una vida diligente. Él remueve nuestro esfuerzo débil, nuestras intenciones de hacer y todas las cosas que nosotros pensamos, inconstancia, y lo reemplaza con su espíritu. Y es lo que nos dice la palabra de Dios. El espíritu de veras está dispuesto, pero la carne es débil. Y aquí hay otra distinción. Es el depósito de Dios, su espíritu presencial en nuestras vidas, que nos hace buscar a Dios, que nos despierta por la mañana, que nos hace clamar a Dios, Señor, te necesito. Lléname, Señor, estoy deseoso de ti. Cuando oí que tú dijiste buscar mi rostro, yo dije, tu rostro buscaré, oh Dios, porque el Espíritu de Dios nos conmueve. Si Él está realmente vivo en nosotros, amados, si Él realmente está en control, inspirando en nuestras vidas una diligencia más profunda para con Él, una diligencia más dulce, más rigurosa, una búsqueda de Dios, más y más, no menos. Es lo que dice 2 de Pedro, y les dejo con este pasaje, 2 de Pedro 1, versículos 5 al 7, dice así: vosotros también, poniendo toda, aquí está la palabra, diligencia. El llamado al creyente es a vivir con diligencia en las cosas a las cuales Dios nos ha llamado. Poniendo toda diligencia por esto mismo, entonces dice, añadid a vuestra fe virtud. ¿A qué se añade? A la fe que Dios nos ha dado. Por gracia, nadie consiguió la fe, nadie creyó por su propia capacidad o fuerzas. Es cuando nos hallamos en nuestra debilidad y nos rendimos delante de Él, que Él nos entregó la capacidad de conocerle. Abrió nuestros ojos, nos transformó, nos dio vida nueva, nacimos de nuevo. Y entonces con esta fe somos llamados a ser diligentes. No, diligente, y añadir a vuestra fe virtud, y a vuestra virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia. ¿Ves cómo esta lista está evidente de aquellos que buscan a Dios? Y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Si tú notas esta lista en 2 de Pedro 1, 5 al 7, son fruto que Dios pone en la vida del creyente. Es el fruto del Espíritu manifiesto. No cosa que nosotros hacemos, sino con diligencia buscamos a Dios. Y Dios añade, Dios llena, Dios satisface el alma de sí. Hermanos, yo tengo que llevarte a una conclusión aquí. Y es muy simple. El peligro de la diligencia que Dios desprecia. El peligro de andar en esa diligencia que Dios desprecia es gastar mucho de nuestro mismo tiempo corriendo en la dirección equivocada. Yo deseo que a través del mensaje de esta mañana que Dios corrija en tu corazón si hay alguna búsqueda por Dios vacía en tu vida. Si hay alguna actitud para con Dios que no es genuina en tu vida. Si hay algún sentido en tu corazón donde hay áreas donde hay rebelión para con Dios y aceptas esa rebelión, no quieres ordenar tu vida por la disciplina y la orden y la diligencia a la cual Dios te llama, pero tú tienes otras cosas que amas y deseas y buscas,
más. No permitas eso en tu vida, amado creyente. No deseo que vivamos vidas andando así, peligrosas, que no agradan a Dios, para descubrir que después de todo ese esfuerzo y ansiedad y trabajo duro, estamos más vacíos, más desesperados, más lejos de Dios que cuando comenzamos. Porque eso le ha ocurrido a muchas vidas que pensaban que estaban andando y caminando y descubrieron que estaban engañados. Que Dios despierte en nuestras vidas conciencia de cualquier área de nuestra vida que se pueda endurecer o enfriar. Es el primer consejo, hermanos. Pero también, amados, el inmenso regalo de la diligencia que Dios aprecia es Él mismo. Es lo que recibimos cuando buscamos a Dios. Está hallado en el primer y gran mandamiento: amarás a Jehová tu Dios con todo lo que tú eres, con toda tu mente, corazón, con todo tu espíritu, con todas tus fuerzas. Cuando buscamos a Dios como debemos, cuando le adoramos diligentemente, tenemos comunión íntima con Él. Empezamos a descubrir verdaderamente quién es nuestro Dios. Y podemos hablar con Él, podemos oírlo a Él responder. Podemos andar fielmente consciente que Él sí oye nuestras peticiones y Él sí responde. Esto es lo que es un discípulo verdadero que cumple la palabra de Dios, que obra fielmente, que obedece a Dios, que se encuentra buscando a Dios. Jesús mismo dijo: aquellos son mis verdaderos discípulos. Y te harán peticiones y sus peticiones serán respondidas, porque pueden pedir cualquier cosa y será hecho, porque estos sí me buscan, estos sí andan conmigo. Podemos verdaderamente buscarlo y Él es hallado. No sé cuál fue la última vez que tú te encontraste en verdadera búsqueda de Dios y que Él fue hallado, que te encontraste delante de Él y Él respondiendo en una forma fiel y directa a tu vida. Amado, ese es el andar del creyente. Y descubrimos que su gran bondad en proveer para nosotros lo que era imposible para nosotros a causa de nuestra caída, ahora tenemos acceso a Dios, oír su voz, andar con Él. Es un regreso quizás al jardín del Edén, donde Adán y Eva andaban, ¿no? Por la mañana y en el tiempo fresco del día oían la voz de Dios. Y Él hablaba y andaba con ellos. Así que te digo, hermanos, entrégate. Entrega tu vida a buscarle. Entrega tu vida a desear, decir: dame deseo por ti, dame amor por ti. Clama a Él por su presencia. Atesóralo. Arrodíllate, apártate y búscalo a Él y levanta su nombre en alto. Busca a Dios. Comienza con tu adoración para con Dios. Como dijo Jesucristo, debemos convertirnos en verdaderos adoradores. Esto es lo que el Padre busca. Adoradores que adoran en espíritu y en verdad. Adoradores verdaderos. Yo amo a los que me aman, dice Jehová. ¿A quién ama Dios? A los que le aman. Y me hallan los que temprano me buscan. Quiero solamente aplicártelo aquí terminando. Amados, amadas, hombres, mujeres, jóvenes, niños, no vivas religiosamente. Óigame bien, no vivas en una forma vacía delante de este Dios. Entrégate por completo. Esto no se hace en la iglesia, esto no se hace alrededor de otras vidas que nos ven. Esto se hace de corazón, en sinceridad, escondido delante de Dios, donde venimos delante de Él y dice: Señor, mira, escudriña mi corazón. ¿Dónde me hallo yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Quién soy yo delante de ti? ¿Qué tipo de vida soy? ¿Cuál es mi diligencia? ¿Estoy buscándote a ti o otras cosas? Y en esa entrega, en ese platicar, en ese comunicar, en ese buscar de Dios, Dios empieza a hacer correcciones. Dios empieza a alinear las cosas como deben ser alineadas. Amado, adora a tu Dios. Búscalo para adorarlo.
fervientemente, de todo corazón, de toda alma, con todo tu ser. Es para esto que Cristo entregó su vida, para darnos acceso nuevamente a Dios, para que pudiésemos ser verdaderos adoradores de Dios, para que podamos vivir una vida que verdaderamente es diligente y que Dios no desprecia. Amado, esta es la segunda semana que hemos estado hablando de buscar a Dios. Así que yo te quiero retar nuevamente en esta mañana, que esta semana sea diferente en tu vida. Si la última no lo fue, que esta sí lo sea. Si la última tú comenzaste, pero viste que había algún fallo o falta de compromiso, diligencia, comprométete de nuevo, pero hazlo con más fidelidad, entendiendo que quizás algunos lo han hecho mal, que lo hagamos bien y que busquemos a Dios mientras que Él puede ser hallado. Y que al Él ser hallado, nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras mentes sean transformadas por Él. A Él lo necesitamos. Continuaremos en las semanas próximas mirando más de esto, hermanos, porque hay mucho más para escudriñar. Tenemos que convertirnos en vidas que buscan a Dios. Tenemos que oír su llamado y tenemos que responder fielmente. Y como vimos en esta mañana, diligentemente, de la tal manera que le agrada a Dios. ¿Podemos orar juntos? Comenzando nuestra búsqueda aún de nuevo ahora en esta mañana. Padre, yo te pido por las vidas que oyen tu palabra en esta mañana, que descubren, Señor, el peligro que hay en tener corazones apartados y fríos, endurecidos por las cosas de este mundo. Que no seamos, Señor, como Pedro, Señor, que decían: sí, Señor, yo te buscaré, yo seré el más diligente de todos los discípulos, aunque ellos te abandonen, yo nunca te abandonaré. Y se halló Pedro siendo un infiel, siendo un incrédulo, siendo una vida que no tenía confianza en Dios y no había buscado a Dios, sino había buscado en sus propias fuerzas y capacidades, en su propio conocimiento había dependido. Y Jesús le dice: Pedro, no será así. Es más, tú me negarás 3 veces antes que cante el gallo y tú descubrirás tu debilidad. Pero entonces tú te convertirás a mí. Quizás esta semana pasada, Señor, ha sido una semana donde, aún quizás algunos en esta mañana están descubriendo que ha sido una semana, Padre, donde no ha habido autenticidad para contigo. Quizás ha habido caídas, quizás ha habido pecado, quizás ha habido falta, vacío. Y con todo diciendo: somos creyentes, amamos a Dios. Pero el amor son palabras y no son hechos. Es de palabras, pero no de corazón. Pero tú conviertes el alma, Señor. Tú diste tu vida por nosotros para que no vivamos así, para que podamos responder a ti. ¿Y cómo respondemos, Señor? En fe respondemos a tu palabra y tornamos para contigo y añadimos a nuestra fe esta virtud, esta diligencia de buscarte a ti. Ayúdanos a hacer eso en esta mañana, Padre. Bendice a la congregación de santos, Señor, que te aman y te están conociéndote. Añade a ellos, Señor, más y más de tu presencia, que el fruto de tu Espíritu los llene más y más. Y para aquellos que están necesitados de ti aún más, Señor, que tú despiertes en ellos esta hambre y sed por ti. Y que te busquen y que te hallen. Y que así sea, Señor, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Cristo oramos esto. Amén.